Hola a todos y a todas, buenas tardes y bienvenidos un día más a una de nuestras webinars. En la webinar de hoy pues vamos a hablar acerca de cómo potenciar el talento de tu equipo a través de la formación. Mi nombre es Yanira Martos, yo soy consultora digital aquí en Editorial eLearning, que para los que no nos conozcáis, Editorial eLearning es una factoría de contenidos, ¿vale? Y creamos experiencias digitales a través del diseño de contenidos e-learning, los cuales los nutrimos con recursos innovadores. Entonces, pues obviamente, como todos sabemos, pues el sector de la formación está sufriendo un periodo de transformación. Y entonces nosotros, pues como queremos aportar nuestro granito de arena para sumar en esa transformación, pues hemos traído hoy a nuestras invitadas que van a llevar este webinar, que luego la voy a presentar. Entonces, antes de empezar con la presentación de nuestras invitadas y con las preguntas, pues vamos a ponernos un poco en contexto, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que con respecto a la parte de talento de la organización, pues casi siempre, los equipos siempre han sido considerados pues un recurso productivo. Entonces todo eso ha cambiado y ahora pues todos los empleados que forman una organización al final son el valor añadido de ellas. Entonces pues hoy queremos hacer mucho hincapié en cómo abordar los retos que tiene la empresa para poder retener el talento y atraerlos, ¿vale? Entonces aquí es cuando entran en juego nuestras chicas, que ya son Carmen y Lourdes Arroyo. Las dos tienen el mismo apellido, ya os podéis hacer una idea por qué será. Entonces, pues Carmen es Learning and Talent Acquisition en HRCS, igual que Lourdes, que también está en HRCS, pero ella es Global Human Resources. Y entonces pues ellas están aquí para acompañarnos, para aportar en este webinar y para que aprendamos mucho con ellas. Así que pues chicas, bienvenidas y muchas gracias por estar aquí esta tarde. Así que pues antes de empezar sí que me gustaría deciros que a lo largo de la emisión podéis hacer todas las preguntas que queráis, ¿vale? Y ya luego cuando finalicemos con todas las preguntas pasamos a la ronda de respuestas y entonces iremos resolviendo. Si en algún momento pues no podemos resolver a todas, pues siempre podéis contactarnos posteriormente y estaremos encantados de solventar esas dudas, ¿vale? Así que nada, chicas, pues vamos a empezar, ¿vale? Vamos a ello. Vamos a empezar con Carmen, por ejemplo. Venga. Entonces, como hemos hablado antes en la parte introductoria de que los equipos, o sea, todo el personal de la organización es el valor añadido, pues queremos saber cuáles son las claves para que una empresa consiga retener el talento. Dentro del mundo de los recursos humanos ya la palabra retener ya se debe eliminar. Lo que intentamos hacer es fidelizar ese talento o ese empleado, ¿vale? Empleada. Sobre todo no cortarle las alas, es decir, si ve que en su posición, en su empresa no puede ascender más o ya ve que toca techo o lo que sea, sí que tenemos que darle la facilidad de que salga bien, de que se vaya a tu empresa, de que siga aprendiendo, de que pueda evolucionar y que quiera volver a nosotros, ¿vale? Es como cuando tú vuelves a un sitio, a un spa o vuelves a un restaurante, es fidelizar, ¿vale? No se trata de evitar a toda costa a base de dinero, a base de condiciones, sino que, bueno, que si quiere ir, pues no pasa nada, siempre y cuando pues quiera volver. Entonces, va por ahí. Vale, pues nos quedamos con eso, con fidelizar. Vale, ahora vamos contigo, Lourdes. Sin necesidad de nombrar nada, ¿vale? Vale. Bajo tu experiencia, cuéntanos alguna situación real que tú conozcas que haya generado la fuga de talento en una empresa. Bueno, a ver, lo estamos viviendo a día de hoy, es decir, el mercado está cambiando, las nuevas generaciones cambian, tienen otras necesidades y las empresas tenemos que hacer un esfuerzo por adaptarnos a lo que demanda el mercado y a lo que demandan nuestras nuevas generaciones. Sí. ¿Qué pasa con esas grandes fugas de talento? Pues que se producen en empresas que no han conseguido adaptarse y que no están dando respuesta a esas nuevas necesidades. Suele pasar en el entorno tecnológico pues porque los proyectos cambian, las tecnologías evolucionan y las empresas, si no evolucionan al mismo ritmo, la gente se ve obsoleta y decide dar el salto a otra empresa que a lo mejor sí esté en esa línea de desarrollo. Con lo cual esas grandes fugas se producen porque las empresas no se adaptan a lo que el mercado demanda y a las necesidades reales de las personas que trabajan en ellas. Claro.
es muy importante eso. Vale, pues vamos con Carmen, por ejemplo. Nos vamos a posicionar en la parte del bienestar emocional del trabajador, ¿vale? Que es tan importante. Entonces, es algo que el bienestar emocional las empresas no pueden descuidar de sus trabajadores. Así que me gustaría preguntarte, bajo tu experiencia, de lo que tú conoces, ¿cuáles son los aspectos que valoran más los empleados a la hora de incorporarse en una organización, dejando a un lado pues, lo evidente que es el salario y los horarios, ¿vale? Condiciones Sí. básicas generales. Exacto. Es verdad que el tipo de empresa, el tipo de proyectos, si la empresa tiene unos valores que van asociados con lo que tú te quieres enfocar, si el proyecto en el que vas a trabajar es interesante, si te gusta el sector, si es sector seguro, si es sector automotor, si es sector salud, lo que sea que tú te sientas identificado con el producto que vas a hacer y con la empresa, con lo que ellos venden, con lo que ellos hacen a nivel interno en la empresa. Y luego, Claro. muy un poquito más para arriba, la parte de condiciones generales, Claro. de salario, horario, teletrabajo. Sí, claro. Sí, todo, en todo. al Todo final. suma, todo suma. O sea, todo suma. Todo suma. Siempre luego todos los trabajadores hacen un poco de balance. compensar, hacen un balance, pero sí que es verdad que todo suma. En normal suelen hacer balance, hay veces Sí. que no, que tiran Sí. más un poco por darle Eso es salario verdad, y Te ya luego nos encuentras sentamos con- a hablar. Te encuentras con gente que te dice, bueno, pues valoro más el proyecto Claro. y sacrifico un poco la parte salarial si veo que tiene recorrido, si veo que Efectivamente. para mí es un salto en positivo y a corto o medio plazo me voy a ver un poco mejor. Sí. Y hay personas que de antemano te dicen, mira, yo estoy aquí y si no me mejoras esto, por mucho que el proyecto sea muy Claro, bueno, sí, pues no me estoy bien muevo. donde estoy, ¿no? Sí, sí. Hay un poco de todo. Totalmente. Vale, pues entonces ahora me gustaría preguntarte, Carmen, las medidas para un plan de bienestar laboral. Como hemos estado hablando de todo el tema de bienestar emocional, pues medidas para el plan de bienestar laboral y bajo tu experiencia, ¿cuáles crees tú que funcionan mejor en la parte de retención de talento? A ver, como veréis ahora también en pantalla, son 5 puntos, ¿vale? Yo lo suelo englobar en 2 y luego lo detallamos, que es salario emocional y salario económico. Entonces, el salario económico, pues condiciones económicas, y luego en salario emocional sí que está más lo que comentaba antes, del servicio que ofrece la empresa, si estás o no en la misma sintonía que eso, que te sientas cómodo en la empresa, que tengas flexibilidad, que tengas confianza con el equipo, que te sientas con total complicidad con ellos y puedas decir, oye, pues no vengo, oye, pues me voy, oye, pues tengo un problema, ¿vale? El cliente, la relación con el cliente también es muy importante, que tú sepas que hay una relación con él en el que no te aprovechas del cliente, sino que tu producto es bueno, tu producto es de calidad, que sientas que no le estás engañando ni le estás vendiendo una cosa que no, Claro. que no es. Y ¿qué más? No sé, ¿me he dejado algo? Yo creo que va todo, ¿no? Vale, Así, bueno, en en resumen, general. Lo tenéis en pantalla. Claro, siempre Pero está la chuleta en básicamente- pantalla, no pasa nada. Pero vamos, que sí, o sea, al final has recogido todos los Todo. puntos. O sea, que ya está, pues fenomenal. Vale, y ahora voy con Lourdes, que antes han mencionado el tema de las nuevas generaciones, Ujú. porque ya es una realidad que están en el ámbito laboral, las Totalmente. nuevas generaciones. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué consideras tú que valoran estas nuevas generaciones a la hora de incorporarse a una empresa? Y también una doble pregunta que es súper importante, si consideras que las empresas están preparadas para ello o si todavía queda recorrido. Bueno, pues empiezo por la segunda y te digo que no, Vale. porque lo tenemos muy claro, Sí. lo estamos viviendo, nosotros Sí. hacemos mucha selección de personal y vemos que las empresas no ofrecen lo que la gente demanda. Sí. Y a la pregunta de qué demandan o qué esperan de los proyectos, ¿no? Bueno, creo que la crisis sanitaria que hemos vivido ha hecho que la escala de Sí. prioridades cambie, ¿no? Entonces ahora la gente, bueno, pues prioriza mucho más el tiempo de ocio, familiar, personal, esa conciliación. Ya la conciliación no se asocia solo a los que tenemos hijos o hijas, Claro. sino a cualquier persona que en su tiempo libre pues quiera hacer cosas, ¿no? Entonces eso es algo que se demanda mucho, esa flexibilidad de horario, ese teletrabajo que ha venido para quedarse, que las empresas pensábamos que sí, pero vamos reculando Sí. y se va quitando ese teletrabajo, entonces se busca pues un poquito más de calidad de vida. Venimos a trabajar y damos el 100% mientras estemos trabajando, pero queremos un poquito de flexibilidad, queremos poder teletrabajar desde casa ciertos Claro. días y bueno,
Sobre todo esa flexibilidad. Y es importante también lo que hablábamos antes, la posibilidad de recorrido, ¿vale? Que yo entro aquí, pero quiero saber dónde puedo estar a medio o largo plazo, qué tengo que hacer para conseguirlo. Ese tipo de cosas son importantes y las empresas no nos estamos adaptando al mismo ritmo que esas generaciones van llegando. De acuerdo. Por eso había dicho que esa doble pregunta era importante, porque es que es clave. Pero porque nos cuesta, cuesta, además no es fácil. Tenemos que hacer no a un todo el mundo le esfuerzo. puedes ofrecer todo lo que pides, Sí, es imposible. sí que es verdad. Vale, pues ahora esto va para Carmen, porque he visto que en tu perfil de LinkedIn pones que eres una apasionada del desarrollo de las personas a través de la formación. Entonces, ahí sí que me gustaría aprovechar para preguntarte que como apasionada que eres, si tú consideras que, o sea, ¿qué le dirías a una empresa que no tiene claro si hacer una inversión en formación y en entrenamiento de sus equipos? Al hilo de lo que estábamos hablando, si tú eres una empresa en la que no te preocupas por el desarrollo de tu equipo, tú como empresa no vas a evolucionar, entonces te vas a quedar estancada, te vas a quedar más retraída, tu equipo va a volar a otro sitio, no va a querer volver. Totalmente. Si tu empresa te está demandando una formación, yo qué sé, técnica de alguna tecnología, o de marketing o de contabilidad, da lo mismo, ofrécesela, porque si no se la ofreces tú, se la va a ofrecer otra empresa. Entonces es verdad que eso forma parte de fidelizar el talento que tienes. Si no formas a tu equipo, no lo desarrollas, no evoluciona, y tú como empresa pues no evolucionas y no desarrollas. Totalmente. Luego, perdona, No, es importante que además las empresas, nosotros llamamos el café para todos. O sea, no hay que hacer una formación a la que tú digas, venga, vamos a hacer un curso de motivación para todo el mundo. No, totalmente. No, tienes que identificar, hacer una detección de necesidades por departamentos, con las personas, para ver realmente qué necesitan, qué les inquieta, hacia dónde quieren dirigirse, y tener un plan de formación. No un mega plan de formación, pero un plan de formación más o menos planificado, con acciones formativas destinadas a las personas que demandan, que les inquietan cosas, y que no programemos cosas sin consultar. Es decir, se nos ha ocurrido hacer una formación de trabajo en equipo, y la gente dirá, bueno, pues yo no lo necesito, ¿por qué? Yo quiero hacer otra cosa. Entonces eso es importante, que no es hacer formación por hacerla, sino hacerla con cierto criterio. Sí, ahí está el éxito, obviamente. Y entonces, ya en relación, ligándolo un poco justo a lo que acabamos de decir, ¿cuáles son las temáticas más demandadas? Pues mira, es verdad que antes de la pandemia, pero a raíz de la pandemia se ha realizado mucho tema de coaching, bienestar laboral, yoga, mindfulness, todo lo que sea relajación, gestión de estrés, motivación también, porque después de la pandemia las empresas han apretado mucho a nivel objetivo a la gente se estresa más, entonces no canaliza bien, ha habido un momento ahí interesante. Y también mucha formación técnica, de Power BI, Business Intelligence, tecnologías más punteras, de Flutter, DevOps. Vale, interesante. Vale, pues ahora esta parte va para Lourdes, porque ella es especialista en todo el tema de planes de carrera. Entonces, me gustaría que nos contases cuáles son los pasos para llevar a cabo ese diseño del plan de carrera. Bueno, no es fácil, ¿eh? Ya me imagino. No es fácil, y pueden hacerlo todas las empresas, por supuesto. Pero no es fácil, pero no hace falta montar un plan de carrera súper complejo. Es decir, tenemos que tener claro ciertas cosas antes de ponernos a ello. Es decir, tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos, nuestros valores, nuestros principios como empresa, definir eso. Tener claro cuál es nuestro organigrama, cuál es nuestra estrategia de negocio, dónde vamos a medio y largo plazo. Y a partir de ahí, teniendo eso claro, tú puedes decir qué puestos tengo en mi organización, dentro de ese organigrama, qué posibles itinerarios puede tener la gente. El plan de carrera no siempre tiene que ser a nivel vertical, también puede ser a nivel horizontal. La gente puede cambiar de área, puede especializarse en otras materias. Entonces es importante que las empresas pues definan qué posibles itinerarios puede tener la persona, qué tiene que hacer para saltar de un sitio a otro. Es decir, no vale con decir, tú a largo plazo puedes estar aquí, vale, pero yo quiero saber cómo lo consigo. Exacto. Qué formación tengo que tener, cuánta antigüedad en el puesto tengo que tener, qué me vais a pedir para yo poder estar preparado para saltar. Es importante definirlo. Definimos itinerarios, definimos logros para saltar,
describimos los puestos, tenemos que tener claro de cada puesto cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, a quién reporta, Claro, con todo. quién se relaciona, qué competencias son necesarias para ese puesto. La gente tiene que saber qué se le va a pedir en un puesto, qué se le va a pedir en el siguiente salto, para que él vea que se tiene que ir formando, que se tiene que ir reciclando. Entonces, ya os digo, creo que en la imagen, en pantalla tendréis un poco los pasos a seguir, Sí, pero es definir, sentar bases de qué sector tenemos, hacia dónde nos movemos, qué estructura de puestos tenemos, qué posibles itinerarios puede seguir la gente y a partir de ahí comunicarlo. Es decir, claro. da igual que tú diseñes un sistema Totalmente. mejor o peor, que si no lo comunicas y la gente no lo sabe, No ya no sirve. solo el que se incorpora, que ya te viene diciendo, bueno, pero ¿y aquí qué opciones hay? Claro, El que está dentro tiene que saber, oye, hemos diseñado esto y estas son tus opciones, ¿no? exacto. Entonces es muy importante comunicarlo y llevarlo a cabo. Claro, totalmente. Vale. Y como normalmente siempre aprendemos más de los errores que de los aciertos, Sí. porque eso es así en todo, Mm. me gustaría que me dijeses cuáles son los errores que tú has observado que más se repiten en los planes de carrera. Claro, ahí también sí, se falla. Y además, aunque pongas en marcha un proyecto de plan de carrera, tienes que ir puliendo con el tiempo, porque las condiciones de la empresa cambian, las necesidades de las Va personas cambiando. cambian y tienes que ser capaz de irlo adaptando. Ujú. ¿En qué se suele fallar? Pues normalmente yo he visto sistemas de planes de carrera muy complejos, excesivamente complejos. No hace falta tener algo mega estructurado. Teniendo claro tu empresa, tu negocio y qué personal tienes, no necesitas tener un sistema muy complejo porque no es operativo. Luego pasa mucho que hay empresas que te dicen, bueno, es que la empresa de enfrente tiene este plan de carrera y me lo ha dejado para yo verlo, pues lo vamos a implantar aquí, pero no lo adaptas a tu realidad, con lo cual no te va a funcionar. Y luego, sí, hay mucha gente, muchas empresas que invierten en hacer un plan de carrera, lo que decía antes, luego no lo comunica, no lo implementa, no evalúa cómo va evolucionando la gente. Es decir, hay que ponerlo en marcha, pero eso es más fácil, hacer uno sencillo e irlo testando e irlo mejorando, que empezar con uno muy complejo, que al final la primera de cambio lo dejas porque no te está funcionando, ¿no? Claro, totalmente. Vale. Y entonces, como es súper importante toda la parte de análisis de resultados, ¿no? Porque eso siempre es así. O sea, cuando se implementa algo, siempre es fundamental medir esos resultados para ver, pues, oye, va fenomenal, Claro. o oye, pues no va bien, tenemos que hacer una serie de acciones para poder mejorar. Entonces, en base a eso, ¿cómo medimos el plan de carrera en el corto, en el medio y en el largo plazo? A ver, en recursos humanos, los proyectos que se implementan en la empresa no son proyectos aislados. Un plan de carrera normalmente va asociado a una evaluación del desempeño. Una cosa sin la otra no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Pues por eso, porque tú pones en marcha un plan de carrera, pero tienes que evaluar cómo evoluciona la gente, si competencialmente está mejorando, si está preparado a nivel de formación para dar un salto. Claro. ¿Y eso cómo lo evalúas? Pues al menos con una sentada al año, que es lo que nosotros recomendamos, en la que una persona se siente con su superior directo, tenga feedback de cómo evoluciona, evalúe ese superior directo o superior directa, qué inquietudes tiene la persona, qué potencial tiene, hacia dónde se quiere dirigir, y esa sentada anual en un one-to-one es muy importante, Claro para que sí. testar si te está funcionando ese plan O no. Ahora Claro. hay gente que no quiere un plan de carrera, que está Claro, bien donde está totalmente. y no quiere una mayor responsabilidad o gestionar Sí, sí. equipo, no quiere, todo es respetable, pero Claro. necesitas sentarte con la gente para saber Claro, qué sí. quiere, ¿vale? Sí, nosotros siempre lo decimos aquí en Editorial, que la escucha es fundamental. Claro, Escuchando, tienes que dedicarle tiempo a la gente Sí. porque la gente necesita saber Claro en que qué está sí. fallando, en qué tiene que mejorar, y luego es importante, creo que antes no lo dije, es importante acompañar a la gente. Si vemos que tiene Totalmente. potencial y que además esa persona quiere evolucionar, la empresa tiene que acompañarlo. claro, hay que ayudar. ¿Vale? Claro. Vale, fenomenal. Pues ahora voy con Carmen, que, bueno, a modo de reflexión, pues nosotros, por ejemplo, en el sector en el que estamos, nos hemos dado cuenta que con todo el tema de la pandemia, el confinamiento y tal, pues la formación online se disparó. Se ha disparado. Entonces, no es que solamente se disparase en ese momento, sino que la gente ha descubierto, Una formación distinta. claro, un nuevo mundo. Entonces, ha seguido creciendo y sigue creciendo a día de hoy. Entonces, me gustaría saber cómo ves tú la evolución de la formación y learning en el ámbito corporativo y los beneficios. A ver, es verdad que la pandemia ha hecho un antes y un después, igual que Totalmente. a nivel laboral, también a nivel formativo.
Nosotros seguimos haciendo mucha presencial porque es verdad que hay empresas que siguen prefiriendo que haya un docente allí para las dudas, para los problemas, para todo, pero también se usa mucho el aula virtual, que es a través en streaming, como lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué pasa? Que es mucho más cómodo, más flexible, la gente se puede conectar de donde sea, no hace falta que esté in situ en una oficina, el precio también puede ser más económico porque no hace falta pagar desplazamiento, ¿vale? Mucho más económico y más flexible. Sí. Con el e-learning es verdad que los contenidos antes eran un poco peor, ahora es verdad que las empresas se están preocupando de hacer un contenido de más calidad. Sí. Que el e-learning sea realmente efectivo, que los alumnos aprendan y no sea simplemente paso pantalla y me conecto, lo dejo conectado y no hago nada, pero ya me cubre... Sí, muchas veces también es que el expediente. Nosotros, por ejemplo, en base a nuestra experiencia, que estamos siempre escuchando a la gente, sí que es verdad que es que también se tenía un concepto equivocado de formación y learning, porque muchas veces a lo mejor una empresa consideraba que daba formación online y lo que daban era un PDF. Sí, un PDF online. Un pasapantalla. Claro, eso es lo descargable. Ha habido también que también, pues, empresas como nosotros, ¿no? Hemos hecho mucho labor de formación. Sí. Para explicarle a nuestros clientes, pues, lo que realmente, cómo hay que, lo que hablaba antes Lourdes, ese acompañamiento, ¿no? Le hacemos ese acompañamiento para enseñarles por dónde hay que ir para llegar a esa formación puramente e-learning de verdad. Entonces, pues, la verdad que nosotros lo hemos notado muchísimo y es evidente que... Es que antes es verdad que la formación e-learning, al ser un contenido de peor calidad, que no tiene un seguimiento, era como, sí, e-learning yo lo hago, pero no me implico en esa formación. Claro. Y ahora sí es verdad que tienes que dedicarle tiempo, tienes que hacer los ejercicios, tienes que hacer las tutorías, tienes que hacer no sé qué, tienes que hacer... Entonces ya sí es una formación. Totalmente. Entonces, pues, ligado a todo esto que estamos hablando, voy a abrir ahora el debate de cómo trabajar... Abrimos melón, ¿no? Abrimos. Cómo trabajar la formación y learning para conectar, ¿no? Que para nosotros esa palabra es fundamental, cómo conectar con el empleado. Entonces, pues por ejemplo, Lourdes, si quieres empezar tú. Bueno, sí. A ver, es importante lo que decís, ¿no? Igual que decíamos hace un ratito que la formación se tiene que adaptar a las necesidades de las personas, esa programación de esa formación tiene que venir de una detección previa de una necesidad y adaptar esos contenidos a esa realidad de esa empresa o de ese departamento o de ese puesto, ¿no? Entonces... Claro, si una persona se encuentra con un contenido muy teórico, muy generalista, no le aporta nada. Va a pasar pantalla, va a cubrir expedientes y voy a tener un diploma, pero realmente no te ha aportado nada. Totalmente. Entonces, para conectar con la persona necesitas ofrecerle un contenido que realmente le enriquezca a nivel profesional, lo pueda aplicar. Y bueno, pues un poco los principios de la formación presencial, llevárnoslos a la formación online, que creo que hemos tenido una oportunidad para hacerlo. Creo, y me consta que las empresas se están esforzando por adaptar esos contenidos, hacerlo un poquito más interactivos y más funcionales, y creo que vamos en el camino. De hecho, por eso se mantiene esa demanda en alza. Totalmente. Nosotros, por ejemplo, desde Editorial siempre hablamos de 4 pasos fundamentales, ¿no? Que a nosotros la verdad que nos funciona muy bien y creemos que es la base para lograr esa conexión, ¿no? La primera es escuchar, porque yo necesito escuchar a mi cliente, ¿no? Para saber qué es lo que necesita, o sea, en qué punto está, qué necesita, qué quiere ofrecer. Entonces, todo eso enlazarlo con el segundo paso, ¿vale? El segundo paso sería, ligado a la parte esa de conexión, el hacer sentir. Pero ya no me quedo en mi cliente. Por ejemplo, si yo estoy hablando con la empresa tal, yo voy a mirar a mi cliente como el trabajador, el empleado que va a consumir ese contenido. Entonces, pues yo con esa escucha y con lo que yo intento hacerle sentir esa conexión, yo voy a coger y voy a decir, oye, voy a estudiar a este empleado, a este usuario que va a consumir el contenido, porque a lo mejor ese usuario, por el perfil que tiene, prefiere un contenido basado en píldoras formativas en vídeo. Y eso es lo que mejor le funciona, por ejemplo, o prefiere combinar el tema de podcast. Entonces, claro, hay que estudiar eso muy bien para que tú sepas cómo vas a construir ese proyecto. Y entonces ya en base a eso, ya entra la transformación, que es todo lo que hacemos aquí en Editorial, ¿no? Que sería pues desde los pedagogos y revisores de contenido, pasando por todo el equipo de
de audiovisual, de diseñadores gráficos, que son los que elaboran todos esos recursos maravillosos que le dan al contenido esa chispa, y ya luego pues la digitalización, pues que son toda la parte de cuando ya se meten pues las interactividades, toda la parte dinámica, el dinamismo y demás, y luego ya finalmente arte final, que hacen plin y le ponen la guindita final al contenido. Claro. Entonces eso ya enlazaría con el último paso, que sería la parte de comunicación y de pregunta. O sea, yo tengo ese contenido y yo no lo pongo a mi cliente y ya está. Yo necesito que ese cliente analice ese contenido y que me diga, oye, Yanira, pues me parece fenomenal, o es que yo considero que esto y esto tenemos que cambiarlo. El feedback, ¿no? Sí. Y entonces ya pues se retocaría todo tal y como ese cliente quiere, y eso sí que es un contenido que conecta. Y yo creo que eso es fundamental, porque no tenemos que, como hemos hablado antes, no es que mi vecino está haciendo esto, yo también lo hago. No, tú eres tú y tú tienes que ver lo que le funciona a tus empleados y cómo funciona la formación. Entonces yo creo que esa es la clave, ¿no? De hecho, nosotros en formación, dependiendo de qué tipo de sector, qué tipo de alumno va a ir, qué tipo de empresa, nosotros podemos mandar un docente o otro docente que se adapte más a esos valores o a esa necesidad. Totalmente. Entonces todo es muy adaptado a lo que realmente la empresa necesita. Sí. Que puede ser o no ser lo que te haya pedido al principio. Sí, totalmente. Totalmente. Que muchas veces, lo que pasa que, claro, muchas veces se va haciendo un testeo. Sí. Se empieza por aquí, pero luego, oye, que he visto esto que me gusta mucho, que quiero incorporarlo. Entonces hay que ir testeando, pero al final, y además, como yo lo digo siempre, a todo el mundo puede empezar con algo muy pequeñito para probar a ver qué tal funciona. Y en base a eso, pues ir elaborando todo ese plan de formación dentro de la empresa. Así que yo creo que eso es fundamental para que al final no se vea la formación como, qué rollo. Y es importante lo que hablábamos antes también, el que haya un docente detrás para dudas, te conectas en una vídeo en un momento. Porque antes la formación tradicional, primero no había un docente o un tutor, o había tutorías tal hora, tal día, tal hora. No, alguien accesible, que tú puedas consultar algo, que te pueda llamar, que puedas conectarte en un momento. Humanizar un poquito también esa formación, ¿no? Totalmente. Creo que es importante. Ese one-to-one de la formación presencial es bueno por eso, pero también te lo puedes llevar online y tenerlo igual. Claro. Y eso es importante también. Sí. De hecho, yo creo que eso es fundamental. Vamos, es que de hecho me gustaría terminar con eso a modo de conclusión, porque sí que es verdad que dicen, bueno, la clave, ¿no? O sea, ¿cuál es la clave para que la formación de equipo logre ese objetivo? Yo creo que sería compromiso por ambas partes, o sea, compromiso por parte de los equipos que digan, oye, voy a cursar esto en condiciones, voy a participar, me lo voy a tomar en serio, voy a aplicar los conocimientos que estoy adquiriendo a mi puesto de trabajo, y luego también el compromiso, pero por parte de la docencia, ¿no? De los tutores, porque no pueden tomárselo como algo de voy a leer presentaciones, no. O sea, tienen que hacerle ese acompañamiento al usuario. Entonces, yo creo que al final es compromiso por ambas partes, porque si no, cogea la cosa un poco. Y algo no funciona. Por eso. Pues entonces, no sé si queréis aportar algo más a modo de conclusión, algo que queráis cerrar. Escuchar, que es muy importante. Sí, que es verdad. Que lo hemos dicho varias ocasiones. Bueno, lo hemos dicho muchas veces porque es que es muy importante. Es muy importante. De verdad, que, o sea, que escuchando se aprende muchísimo y se llega a muchísimos sitios. Y eso hay gente que no sabe hacerlo, ¿eh? Se evoluciona mucho escuchando. Por eso, totalmente. Pues nada, a escuchar mucho, chicos y chicas. Bueno, pues nada, hasta aquí la webinar, y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿vale? Que aquí me han ido saliendo todas las a ver si nos da tiempo de contestarlas todas. Voy a intentar contestar las máximas, ¿vale? Así que vamos a ver. Sí que me han comentado que algunos de vosotros no habéis podido ver la pantalla la pantalla compartida conforme íbamos hablando. Hay veces que ha salido una slide que complementaba lo que estábamos hablando nosotras. Entonces, no pasa nada porque se os va a pasar una grabación, ¿vale? Se os va a pasar una grabación con las imágenes que no habéis visto incluidas, y entonces las vais a poder ver, ¿vale? Que me lo han comentado desde audiovisual. Entonces, pues,
para pedir disculpas si no la habéis visto, pero que luego vais a tener la grabación, ¿vale? Así que no os preocupéis. Y entonces, dicho esto, sí que vamos a ir con las preguntas. Voy a empezar pues con Alejandro Chamorro, que dice cómo plantear todo esto cuando la cultura de la empresa no se centra en las personas. Es que es muy difícil, lo que comentábamos antes. Hay un problema ahora, que es verdad. Cuesta mucho hacer cambiar ese concepto. Siempre puedes tirar de formación bonificada, o sea, no te va a costar nada. ¿Cómo lo defiendes en la dirección que no crees la formación? Bueno, no te va a costar nada. Además, la formación online hace que se adapte mejor al horario de la gente. Sí. No es la presencial, que te metes en una sala, quitas la mañana o la tarde, el online se amolda mejor. Entonces, siendo formación bonificada y adaptar al horario de las personas, es más fácil defenderlo. Sí. Pero aún así somos conscientes de que cuesta. Sí que es verdad que hay empresas que lo tienen muy asimilado y saben que tienen que hacer formación todos los años. Entonces, hay empresas que sí que la hacen, pero bueno, hay algunas que todavía son... Sí, totalmente. Bueno, pues Alejandro, espero que hayamos respondido tu pregunta. Ahora, por ejemplo, pues esta de Isabel Quintero, que pregunta, ¿habéis diseñado algún contenido e-learning para planes onboarding? Vale, esto es para la parte de editorial. Sí, sobre todo empezaron a demandárnoslo a raíz de la pandemia, porque muchas empresas estaban teletrabajando y entonces, claro, pues era súper difícil que esa persona que se incorporaba a la empresa se sintiese como parte de la misma, porque realmente incorporarte a una empresa teletrabajando es súper raro. O sea, era muy complicado. Entonces, pues sí que empezaron a solicitarse sobre todo ahí. Y luego también es algo que es muy curioso porque se ha mantenido, porque claro, ya te das cuenta de que, oye, pues voy a hacer una digitalización de mi plan onboarding porque hago una optimización. O sea, si hay personal que se incorpora a mi organización y yo tengo que poner a X personas de mi equipo a enseñarle todo ese plan de bienvenida a los nuevos empleados, pues igual optimizo. Entonces, se empezaron a solicitar ahí, se siguen solicitando y cada vez nos lo demandan más. Así que, además que hacemos planes onboarding en función del cliente, pues de todo tipo. O sea, hay muchísima variedad. Así que eso con respecto a los planes onboarding. Y ahora pues vamos a, por ejemplo, mira esta pregunta de Maribel López, que dice, ¿qué hace exactamente HRCS? Pues venga, Lourdes, exactamente. Exactamente. A ver, HRCS es una consultora de recursos humanos. Sí. Dentro de la consultoría de recursos humanos, bueno, pues cualquier proyecto relacionado con las personas es recursos humanos. Claro. Lo que más hacemos es selección de personal. Es lo que más hacemos, una de las patas más grandes donde tenemos más equipos además trabajando, pero hacemos formación a medida para las empresas y hacemos consultoría, que yo siempre digo, la consultoría es todo lo que no es selección y formación, un clima laboral, un plan de comunicación, un plan de igualdad, un plan de carrera, una evaluación del desempeño, todo ese tipo de cosas. Cualquier problema, dificultad que tengas con tu equipo, se puede trabajar con un proyecto de recursos humanos. Selección, formación y recursos humanos. Muy bien. Que a lo mejor, es verdad que hay muchas cosas que a lo mejor no hemos hecho, pero nosotros nos metemos y lo hacemos. Ah, muy bien. Eso es estupendo. Eso está fenomenal. Nos vamos adaptando a las nuevas necesidades. Es que esa es la clave. Hay que adaptarse, porque es que si no, si no te adaptas, te pasan por la derecha 50. Adaptarse a morir. Sí, totalmente. Vale, y ahora aquí tengo una pregunta de Nils Rivera que dice, ¿cuándo se puede esperar obtener resultados de un plan de formación interno? ¿Quién quiera? ¿Cuánto puede esperar? ¿Cuándo se puede esperar obtener resultados? De un plan de formación. Sí. A ver, es que depende de la formación. Claro. No es lo mismo una formación que dure 6 meses, pues porque es un proceso lento o más largo que una formación corta de una píldora de 5 horas. Va a depender. Y depende de lo que quieras conseguir con esa formación. Si es de Power BI y de analítica de datos, pues hombre. Claro. A finalizar la formación tienes que saber hacer ciertas cosas. Sí. Si es trabajo en equipo, cuesta más a lo mejor medirlo porque es algo más de motivación, algo más personal. Sí. De todas formas, toda formación que se realice tiene que tener un seguimiento después de esa transferencia al puesto de trabajo.
no vale con hacer la formación, seguimiento. evaluamos la satisfacción y ya a la siguiente, ¿no? Sino que nosotros, por ejemplo, en toda la formación que se hace, luego hay un mecanismo de seguimiento en el que el docente pues suele preguntar, ¿cómo vais aquí? Hay lo ideal es diseñar una serie de indicadores que tú digas, bueno, ¿qué quiero conseguir? Quiero conseguir que de aquí a que termine la formación mi gente sepa hacer esto, esto y esto, y hacer un seguimiento. Sí. Oye, habrá cosas que se han conseguido y cosas que no. ¿Seguimos trabajándolas? Perfecto. Hay que reformular, reformulamos, pero es importante que toda formación se diseñe con miras a que haya unos indicadores que tengas claro que quieres conseguir. Exacto. Y teniéndolo claro puedes medirlo. Claro. Es relativamente fácil, pero hay que dedicarle tiempo y Claro. hacer ese seguimiento. Sí, y que es súper importante porque no es decir, voy a darle a mis empleados un curso de tal y ya está. Por eso decía Claro, y que a lo antes- mejor 15 horas de Excel no te sirven para nada, tiene que ser Claro. 15 horas de Excel ahora, otras 15 horas dentro de 2 meses, otras 15 horas dentro de tal, Y no es al un curso y Excel, te arreglo el mundo. al Excel que tú utilizas, para los proyectos que tú lo utilizas. Sí. Un curso de Excel genérico, pues igual no te aporta y acabas sabiendo lo mismo que ya sabías antes, porque tú lo Completamente. usas en otro contexto, en otro tipo de fórmulas. Entonces, por eso lo que decíamos al principio, ese café para todos, cuando tú lo midas, no te va a reportar nada. Bueno, Tienes que detectar qué necesita la gente, qué quieres conseguir y tener un plan de seguimiento. Ahí sí puedes medir ese Sí. retorno de la formación. sí. Yo creo que, yo creo que la pregunta queda clara. Y 39, creo que me da tiempo a hacer 2 preguntitas más, ¿vale? Diego Martín nos dice, ¿cómo medimos las necesidades formativas de los empleados? Escúchanos, hay que hacer una encuesta unas preguntas de a qué le dedican más tiempo en su trabajo, qué les cuesta más, que creen que invierten mucho tiempo que podría ser más fácil, y entonces de ahí vamos sacando un poco de un... Claro. Sí. Nosotros hacemos Un check. esa detección de necesidades, se suele hacer con los responsables de departamento, que son los que mejor conocen a su equipo, y se les pregunta eso, cuáles son las tareas de estas personas, qué tiempo dedican cada una de esas tareas, con qué herramientas trabajan, para saber qué tipo de herramientas manejan, Sí. si necesitan algún idioma, qué dificultades encuentran en el día a día. Al final no es preguntarle a la gente, como hacen muchas empresas, ¿qué formación necesitas? Ahí la gente no te suele contestar nada. No. Patrón de barco. Claro. ¿Vale? Es O preguntarle inglés, de otra te dice, forma. vale, pero inglés Claro. lo necesitas para tu día a día, ¿te hace falta realmente o es porque tú quieres aprender inglés y, oye, por tu cuenta, estupendo, para tu vida personal? Entonces es ver un poco qué Hay que necesidades preguntarle tienen por el realmente. día a día de su trabajo. Sí. Y tú ahí ya identificas en qué tiene más dificultades y en qué formación se puede traducir. Sí. Vale. Y ya la última pregunta, el resto que se hayan quedado sin responder, podéis mandárnoslas por correo, ¿vale? Y la respondemos encantados. Es de Cristina Ruiz y dice, ¿recomendáis digitalizar los contenidos o crearlos desde cero? Sinceramente, depende. ¿Y de qué depende? Pues si vosotros, por ejemplo, tenéis vuestro propio contenido y lo que no tenéis bien definida toda esa parte digital para la formación y learning, digitalizar esos contenidos, o sea, no perdáis esos contenidos, porque nosotros, por ejemplo, siempre cuando el contenido entra en la casa, lo primero que hacemos es una revisión y una adaptación tecnopedagógica del contenido. Entonces, ese contenido se va a adaptar 100% a las necesidades de los usuarios que lo consuman, ¿vale? ¿Cuándo recomiendo yo crearlo desde cero? Cuando sea un contenido que es que no tenéis, o sea, no lo disponéis, y entonces nosotros buscamos la autoría, ¿vale? Del área especializada que queréis dar en formación, y entonces hacemos toda la creación 360. O sea, definimos el proyecto a medida para vosotros y lo definimos desde cero. O sea, la autoría empieza desde un papel en blanco, vosotros podéis dar directrices de índice o de lo que queráis, y ya empezamos a producir toda la parte de recursos, tanto audiovisuales como gráficos, toda la parte de digitalización, elegimos qué herramienta y qué formato se adecua mejor a vosotros, y entonces, pues sinceramente, si tenéis el contenido no lo desaprovechéis, y si no lo tenéis, pues se puede quedar desde cero, así que, pues nada. Así que, pues nada, hasta aquí llegamos, ¿vale? Lo que he comentado, las preguntas que no se hayan podido resolver por tiempo, pues nos las podéis enviar. Así que, pues, Carmen y Lourdes, un placer,
Igualmente. Muchas gracias por dejarnos A vosotros. aprender de vosotros. A vosotros. Así que nada, chicos y chicas, pues por favor, en la encuesta de calidad que sale al final, respondedla porque es muy cortita y al final, como hemos dicho antes, de los errores se aprende y nos gusta mucho mejorar. Así que, por favor, pues dan vuestra opinión y nos vemos en el próximo webinar. Un saludo.